Bueno, y continuamos conversando con Pedro Carvajalino, conductor del programa Zurda Conducta. Pedro, ¿por qué aparece el nombre de Antonio Ledesma en torno a esta denuncia contra Laura Ensaleja? Hay por decirlo de alguna manera, una especie de actitud consuetudinaria en algunos sectores de tratar de eludir cada una de sus responsabilidades. No es solamente el señor Ledesma, son todos los sectores que participaron en el tema de la salida. ¿La salida qué fue? Pues la excusa perfecta para tratar de saltarse los tiempos Pero en concreto, en el políticos. caso de Antonio Ledesma, ¿por qué se le menciona? Bueno, Porque los eso, muchachos lo dijeron en la conversación. Ledesma es un zorro viejo, es nuestro candidato presidencial, es la persona que en los campamentos que se dieron tanto en la Plaza Alfredo Sadel como aquí en Altamira, hacía toda la operación logística, cooperaba, construía hospitalitos para poder mantener el tema de la guarimba como un hecho que supuestamente se mantuviera inextenso en el tiempo y poder generar las condiciones adecuadas de inestabilidad política, social, con una serie de saldos lamentables, como son los 42 muertos que de febrero a junio fueron asesinados por una pretensión, por ese deseo de allanar el camino más rápido, de buscar el camino más rápido para salir de un gobierno que ganó unas elecciones, que si quieren, por ejemplo, salir de ese gobierno, pues tienen el referéndum revocatorio porque eso mismo marco se lo generó la revolución bolivariana con la constituyente y el proceso de la constituyente. Hay aquellas personas que supuestamente antes eran fieles defensores de la constitución del 61 y que de repente por arte de magia se convirtieron en defensores del 99, de la constitución del 99. Luego entonces tú ves con bastante preocupación que son unos sectores que dijeron, bueno, se fue Hugo Chávez, tengo una persona que puedo subestimar políticamente como es el señor Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, tengo el caso Ucrania, que ha generado una salida bastante rápida, bastante expedita y que logramos una serie de objetivos políticos. Y tengo también, en términos internacionales, pues la búsqueda de cualquier excusa, sea constitucional o no, el caso de Bashar al-Assad, el caso de Gaddafi, el caso del Medio Oriente, como una configuración supuestamente que te da visos de legalidad para tú poder salir de cualquier gobierno. Eso, en el caso colombiano, en el caso venezolano, como siempre lo dijimos, ese tema del caso de Jen Sharp, del golpe suave, se vino a manifestar en Venezuela como un hecho que no trascendió políticamente. Es decir, las teorías de Jen Sharp son unas teorías que no están válidas para el caso venezolano. Las teorías de las salidas rápidas no son unas teorías que están válidas para el caso venezolano porque Hugo Chávez, presidente, comandante de la República Bolivariana de Venezuela, arquitecto de la Constitución, nos enseñó a que dirimíamos todas nuestras diferencias a través del voto. vamos a la participación de la audiencia. Pedro, aquí hay algunas preguntas. Gustavo Gudiño dice, ese señor es periodista, ¿dónde se graduó? Me refiero a su entrevistado. ¿El Carvajalino será diputado o tendrá algún cargo público? Dice Willy. ¿Por qué anda con guardaespaldas? Willy. Carvajalino, la versión de Mario Silva, parte 2. Especialista en Montaroya, dice aquí Willy. Johan Sotillo. Está muy bien que investiguen y desmienten la violencia, pero deben dar el ejemplo y desarmar a los colectivos. Otro comentario, como venezolano trabajador honradamente solo creo que el gobierno no quiere nada con los trabajadores en la empresa básica. Otro comentario por aquí. Felicitaciones por tu programa, excelente periodista, mantén la pluralidad de invitados, eso enriquece la sociedad. Otro comentario por aquí con respecto al invitado. Bueno, no le gusta, Pedro Santana no le gusta el invitado de hoy. La Villa siempre pasó videos veraces y reales hasta que salió el audio de Mario Silva. Qué extraño, ese sí es falso, dice Mical Soncillo. Leonardo González. Para el humor de para todos. Es irresponsable, además de ser un delito, utilizar el canal del Estado para hacer proselitismo político. Giovanni Cipolone. Qué vergüenza de invitado, bueno, dice. Ese señor utiliza el canal de todos los venezolanos para denigrar de la disidencia. Yo pensé que me tenían más cariño, pero por lo que veo, no. He generado una especie de imagen extraña. Vladimir Maldonado dice, épale Pedro, ayer le preguntaba a Ramos Alup qué opinaba del terrorista Saleh, dijo que no era terrorista, contéstame. Si eso dice Ramos Alú, Bueno, dirá lo mismo Ramos Alú de Ledesma. bueno, habrá que preguntárselo. Linda Suárez, ¿cómo es posible que un simple colombiano como Carvajalino tenga información tan delicada como la que ha mostrado? Ha dicho Linda Suárez. Bueno, en el caso sí, yo soy colombiano, víctima de la guerra colombiana. Yo era un joven que estudiaba Derecho y Sociología y que
En el caso en particular, por eso mi preocupación, Vladimir, con el caso de este joven Loren Saleh, porque te voy a hablar de parte de la historia. 17 de septiembre del 2004 asesinaron a una persona que era uno de los sociólogos, discípulo de uno de los sociólogos más prominentes de Latinoamérica, Orlando Falborda. Fue asesinado por una lista hecha por el señor Álvaro Uribe Vélez, por lo cual el señor Noguera Cotes, que era el jefe del DAS, está pagando 20 años de cárcel. A mí me toca salir de mi país. Cuando yo veo esta situación de estos jóvenes, porque yo estando aquí en Venezuela, yo no busqué ni armas, yo no busqué ni granadas, ni C4 para bombardear desde Venezuela a el señor Uribe. Al contrario, ¿qué busqué yo? El refugio en los libros, el refugio en la solidaridad no mecánica, sino en la solidaridad de los pueblos, el refugio, por ejemplo, en reconocerme, por ejemplo, que somos unos países hermanos, el refugio que estamos signados, por ejemplo, por la historia de Bolívar y Sucre, que fueron esos generadores, pues, de ese hálito de la independencia. Por eso yo, en el caso en particular, ante esta circunstancia política, como joven latinoamericano, como joven bolivariano, como joven signado por el pensamiento y por la ternura que manifestó en algún momento determinado, estando en vida Hugo Chávez, yo, por ejemplo, siendo colombiano, colombo venezolano, hasta voy a ser padre de un hijo venezolano, obviamente tenía que asumir esas riendas, esa responsabilidad histórica. ¿Por qué? Porque, bueno, de cobardes está hecha la historia. Y no quisiera ser yo una persona que cuando pase el carro fúnebre de la historia, yo simplemente me quede desde este lado de la acera llorando como si fuese una Magdalena. Vladimir Maldonado dice, salud, camarada Pedro, para algunos canales de la derecha, Loren Saleh no es terrorista, es dirigente estudiantil. Otros por aquí, ayer quemaban autobuses, tiraban piedras, hoy policías, qué vergüenza, sean hombres, dice Giovanni Cipolone. Otro por aquí, 15 años de gobierno chavista, récord de muerte, de corrupción y violación de derechos humanos, qué Uribe ni qué imperio, dice el Pigo. El galán Guillén, ¿a quién creen engañar? Es la peor escoria que haya existido en la vida. Bueno, tipo de comentario. Entrevistado y entrevistador son caimanes del mismo pozo, no vale la pena ver. Pero creo que nos están viendo. Viernes, ya hay gente diciendo que Chugo Torrialba es una marca popular. ¿Cuándo buscará un estadista? ¿A quién engañan si BTV tiene contratado a un amigo mío especializado en montaje y ese personal no tiene autoridad moral? Dice Soy la Contreras. Bueno. No, es que en el mundo de las especulaciones cualquier cosa puede pasar. Y también en el mundo de los adjetivos. Así que aquellas personas que lanzan adjetivos, pues, si nosotros podemos ser un ente receptor de su catarsis, pues bienvenido sea. Yo quisiera que le pusieran empeño a solucionar los problemas serios y no seguir a un muchacho tildándolo de terrorista, dice Gustavo Flores. No, no era un muchacho nada más. También había toda una componente, había una serie de ventrílocos, de títeres, que nosotros logramos demostrar. En el caso en particular, seguimos insistiendo que la ESMA tiene mucha responsabilidad en este caso. Saskia Montagna dice, jóvenes que creyeron que la violencia era la salida deben verse en Salet. Está solo y ningún político asume la responsabilidad. Di Raymond, colega de cátedra, a su invitado para que haga periodismo de verdad y no sea un propagandista. Pedro, ¿cómo te recibieron en Globovisión? Ahí no te aprecian, mosca. Entraste con armadura, dice Vladimir Maldonado, me preocupa. No, para nada. Bueno, con toda la cordialidad del caso. Con toda la cordialidad del caso. Bueno, aquí dice, siempre Uribe, tu invitado sabe por qué Colombia va viendo en popa y Venezuela el desastre económico. Bueno, si le preguntas a los 30 millones de personas en situaciones de pobreza en Colombia, otra sería la respuesta. Aquí dice, a veces dejar hablar a esa verborrea enajenada es una omisión periodística grave, dice Flor. Verborrea enajenada, qué buen adjetivo. Nunca lo había recibido de esa manera. Cristo Calcani, buenas tardes. Me pregunta al señor Carvajalino por qué no invitan a opositores a debatir en su programa. Hemos intentado y no quieren ir. Ramos Alud dijo que si iba a Zurda Conducta se sentía en un paredón de fusilamiento. Bueno, vale, vamos a ver cómo se siente estar ahí algún día. Sería importante preguntarle a Carvajalino qué opinión tiene de la traición a las víctimas del 11 de abril de 2002. Dice un tuitero que se llama Soy Chavista, el pueblo dice. En el caso en particular, bueno, nosotros respetamos las instancias judiciales, como las respetó en su momento el comandante Chávez, como las está respetando el presidente Nicolás Maduro. Eso sí, no nos gustaría que pasara, por ejemplo, la situación que se presentó con la jueza Fiuni, que días después de que es liberada, estaba ya en una manifestación política, en una serie de situaciones que no correspondían al estado de salud que supuestamente ella había manifestado por la cual estaba atravesando. En ese sentido, no quisiéramos que pasara lo mismo con Simonovic, que fuera una burla a la justicia. Giancarlo Barrio, ¿cómo obtuvo ese video? Ya lo explicaste. ¿Qué garantía hay de que es real? Y Ángel... Video Sky. No tiene ningún pele. No es una voz que se pudiese montar. Ángel Cedeño, bueno, mi pregunta era si el lenguaje que usa en el canal del Estado es apropiado.
es el horario nocturno, puedo hacer cualquier tipo de... No, claro, lo hacemos en función del humor, pero no hacemos más allá de los límites pues, que nosotros mismos nos ponemos. Aquí te dicen también, los chavistas juzgan, dice Jonathan Betancourt, y se creen dueños de la verdad, violando la presunción de inocencia de las personas. No, aquí en el caso en particular está más que develado. Hay una especie de radiografía, ahí sí pues una disección pudiese decir que una especie de disección quirúrgica de este fenómeno de terrorismo político que nunca, en el caso en particular, se había visto pues de esta manera como lo habían planteado, calculado, generado, en donde, por ejemplo, jóvenes venezolanos estaban yendo a Colombia, a campamentos, a aprenderse cuatro, a utilizarse cuatro, cuando deberían estar aprendiendo historia, deberían estar aprendiendo una profesión, deberían estar aprendiendo otro tipo de cosas, porque la cultura latinoamericana es una cultura llena pues de experiencias no solamente poéticas, sino también de experiencias profesionales, de interrelación de conocimiento. Uno pudiese ir a Uruguay y conocer cómo, por ejemplo, los jóvenes de Uruguay desarrollan el software, o en el caso en particular de Argentina, cómo, por ejemplo, haya habido un desarrollo científico-tecnológico. En el caso venezolano, los jóvenes de la franja, de la faja del Orinoco. En el caso, por ejemplo, de Brasil, todo el conocimiento de la cultura, de un Tom Jobim, de diversas expresiones de la cultura latinoamericana, que es lo que deberíamos estar aprendiendo y no clases baratas en 10 pasos de terrorismo, de cómo conformarse y convertirse en un terrorista.